Croma, streaming y multimedia, especialistas en transmisiones en vivo con calidad televisiva y producción audiovisual en alta definición enfocada a redes sociales. Ubíquennos en Facebook e Instagram como @cromaaqp o al teléfono 959-767-808. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo evento que organiza el Proyecto Especial Bicentenario, que es la presentación del segundo episodio del podcast Archivo Emergente, Quédate en casa, una historia de la violencia en el hogar. En primer lugar, queremos agradecer a la Feria Internacional del Libro de Arequipa por organizar este evento, pese a las dificultades de este año, ¿no es cierto?, esta crisis que ha golpeado de tantas maneras al planeta y en particular al Perú. Y como proyecto bicentenario, nosotros este año hemos decidido centrar el trabajo un poco en la reflexión desde distintos aspectos, ¿no?, sobre la vida republicana del país. Y vamos a lo largo de la feria vamos a presentar, además de algunos objetos, digamos, productos, otro podcast, 2 libros y 2 conversatorios sobre, precisamente, reflexiones sobre el Bicentenario. Pero hoy, este es un producto, digamos, de esa reflexión, ¿no? Pensamos en la necesidad de revisar un poco a lo largo de la historia los problemas estructurales del país en la República, y en un formato contemporáneo como el podcast. Entonces hicimos ya el primer episodio que fue dedicado a la historia de la salud, a la luz de la pandemia, y hoy presentamos este segundo episodio sobre el encierro. Nos acompañan esta tarde María Emma Manarelli, que es historiadora, que ha sido fundadora y coordinadora del programa de estudios de género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha sido directora de la Biblioteca Nacional del Perú, que ha publicado una serie de libros, entre estos Pecados Públicos, la ilegitimidad en Lima en el siglo XVII, Las mujeres y sus propuestas educativas, 1870-1930, y recientemente La domesticación de las mujeres, patriarcado y género en la historia peruana, entre varios otros. Nos acompaña también Adriana Cabrera, que es socióloga y activista de AQP Feminista, en la colectiva, y también nos acompaña Fátima Valdivia, que es antropóloga, que es miembro de la colectiva por la libre información para las mujeres, el podcast Las Públicas también, y que trabaja en temas de género, sexualidad, etnicidad, interculturalidad, derechos sexuales y reproductivos. Así que para no alargarnos más, vamos a empezar con María Emma, que nos va a contar un poco su visión del podcast a partir de la historia, y que bueno, ella participó en el podcast y van a escuchar su voz. Así que María Emma, buenas noches. Prende tu micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias, Jaime, gracias a todas, a todos, a todos por estar aquí. Es un gusto de nuevo estar en Arequipa, como el año pasado, y estar con ustedes, con Fátima, con Adriana, Gaby, y el público en general, ¿no? En una ocasión tan importante. Y bueno, agradecer también al Proyecto Bicentenario y a la feria, ¿no? Y felicitarlos por esta actividad que nos invita a estar juntas, a pensar, a conversar. En efecto, ¿no? Yo creo que el podcast es muy importante por varias razones, ¿no? Creo que es una manera de ubicarnos en el espacio público, una manera nueva y que nos brinda
insospechadas posibilidades, ¿no? Creo que la violencia, bueno, tiene muchas explicaciones, no tiene una sola causa, pues, entre otras, y creo que muy importante, tiene que ver con la precariedad de lo público y la ausencia de presencia ciudadana, ¿no? En el espacio público, virtual, simbólico, físico, en las calles, en las instituciones, sobre todo de las mujeres, ¿no? Y creo que las mujeres como tales, como ciudadanas, no como madres, como esposas, como hijas, en el espacio público que el podcast amplía, consolida, al estar nosotras allí como con nuestros derechos garantizados, autorizadas, pues pacifica, ¿no? Contiene, iguala, ¿no? Entonces, de allí la importancia de una multiplicidad de voces ciudadanas en el espacio público, y en ese caso, pues a través del podcast, ¿no? Creo que es un formato fundamental porque nos coloca allí, ¿no? Nos coloca allí y pese a la crisis, a la tragedia, ¿no? Es una forma del Estado de manifestar, ¿no? Un interés, en el caso del Bicentenario, del Estado mismo, ¿no? Más allá del gobierno, de asumir su función, ¿no? De asumir su función en términos de dotar a un grupo importante del país como somos las mujeres de un instrumento, de un recurso, ¿no? Para hablar, para plantear, para contar historias, para contar nuestras historias, reconstruirlas y compartirlas, ¿no? Y animar además a las mujeres a revisar sus trayectorias vitales y compartirlas, contrastarlas, exponerlas, ¿no? Entonces, creo yo que es un ingrediente sustantivo para la pacificación en general, ¿no? Y para recortar las posibilidades, limitar las posibilidades de la violencia contra nosotros, ¿no? Y bueno, el hecho de que se publique aquí también es, pues, nos hace pensar que para algo sirve cumplir 200 años de vida independiente republicana, ¿no? Y creo que hay que subrayar la noción de independencia, porque para eso somos república, ¿no? Para ser autónomos, para construir opiniones, para compartirlas, y creo que eso es fundamental. Y cuando revisé el podcast, y que también quiero agradecer a Berta Prieto, ¿no? Que también nos invitó a hacerlo, o sea, al revisarlo, pues me percaté de varias cosas, ¿no? Que el énfasis lo había puesto en la inhibición que había mostrado el Estado a lo largo de la época republicana para ingresar al espacio doméstico, a la familia, ¿no? Y regular la violencia, las jerarquías, garantizar derechos, ¿no? Había habido una retracción de parte de las instancias públicas, porque en verdad creo que hay una relación entre, o sea, cuando el Estado entra a la casa, afina su rol público y abandona un poco su naturaleza doméstica, patriarcal, ¿no? Entonces creo que en buena parte eso ha ocurrido en el Perú en estos 200 años, y la forma en que el Estado ha ingresado a la casa, al espacio doméstico, ha sido muy intermitente, muy irregular, y cuando ha ingresado además lo ha hecho digamos, con un talante doméstico, sin reducir la jerarquía, sin garantizar derechos, sin apaciguar, ¿no? O sea, más bien
ha, eh, ha empoderado al patriarca, cuando el patriarca estaba ahí, en la casa, ¿no? Entonces el hecho de que en el podcast, cuando lo vean, y para los que lo han visto, ¿no? Aparezcan estas mujeres disidentes como Mercedes Cabello, como María Jesús Alvarado, como Magda Portal, ¿no? Que, digamos, encarnan distintas épocas de nuestra historia. Y no solamente las han escogido, creo, ¿no? Por haber escrito y por lo que dicen, sino también las mujeres públicas que a través, en este caso, de la escritura o de la militancia política, como en el caso de Magda Portal, están allí, iluminan las vidas de muchas de nosotras, ¿no? Entonces, es una forma no de construir heroínas, sino de pensar en lo que dijeron estas mujeres, en sus aportes, para saber que todas tenemos historias que contar, que compartir, ¿no? Y estas mujeres que aparecen en el podcast, pues son referentes que la historia tradicional ha olvidado y que nosotras necesitamos para inspirarnos y para seguir construyendo la independencia, ¿no? Ofrecida por la República. Entonces, estamos un poco, no atrasadas, pero todavía tenemos tiempo y es urgente. Y la historia puede cambiar de un día para otro, ¿no? O sea, a veces nos parece como muy pesado que no cambiamos, pero sí se puede cambiar y muchas experiencias lo demuestran, ¿no? Pero lo importante es, como comentábamos, ¿no? Sembrar en el espacio público estas figuras, subrayar estos procesos que han sido voces críticas, que nos han precedido, pero que han sido calladas por la historia oficial, ¿no? Por ejemplo, tenemos una increíble tradición anticlerical, radical en la República. ¿Y por qué digo eso? Porque me acordaba de Florinda Mato, de Teresa González de Fanning, prácticamente gritando, fuera los curas de la casa, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Este no es su lugar. Aquí debe estar el hombre, el padre, el marido, ¿no? Entonces, trato de imaginarme, o sea, dado la insistencia de estas mujeres, trato de imaginarme la fuerza, ¿no? Con que estaba la iglesia metida en la casa y el daño que hizo eso a la instauración, digamos, de un mundo doméstico, privado, más igualitario, menos violento, ¿no? Y voy a retomar el tema porque me di cuenta que había insistido en este no entrar del Estado en la casa y había descuidado la relación, ¿no? Entre las élites y la iglesia, y su impacto, ¿no? en la violencia, en la casa y en la calle, ¿no? En la vida de las mujeres en general. Entonces, lo voy a retomar en mi siguiente intervención. Gracias. Efectivamente, bueno, el podcast ya está disponible desde hace algún rato, desde hoy, en las plataformas de Spotify, pueden buscarlo como Archivo Emergente, iVoox, y en la web de Bicentenario, que es Bicentenario del Perú, es .pe/biblioteca. Y efectivamente en este episodio lo que se hace es pensar a partir de la pandemia, a partir del quédate en casa, un poco esta historia del encierro de la mujer, ¿no? Y aquí la investigación la hizo fundamentalmente Berta Prieto con el resto del equipo, y participaron, bueno, María Emma y Jenny Dador, se les escucha, digamos, allí. Y efectivamente, como decías, estos personajes históricos están a propósito, ¿no? Para traer voces, para que sea evidente que esto no es del presente solamente, ¿no? Pero ahora pasamos justamente ya al presente, ¿no? Y
nos acompaña Adriana, que es activista femenina de Arequipa. Adriana, cuéntanos un poco tu perspectiva. Sí, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Mariema, Fátima, Gabriela. Agradecer por la invitación. Para mí es súper motivador poder compartir una vez más con Mariema, con Fátima, que son compañeras a las que tengo el gusto de conocer y de coincidir. Y felicitar también por el archivo, por el podcast, mejor dicho, que es, creo que es una herramienta súper útil, creo que acomodándonos a los tiempos de encierro, pero también a los usos de la tecnología. Creo que ahora más se escucha podcast. Creo que no solamente los jóvenes y las jóvenes, sino que personas de todas las edades están pudiendo acceder a este tipo de información, de conocimiento a través de los podcasts, de los archivos de audio, ¿no? Y creo que el podcast tiene un trabajo muy interesante. He podido escuchar los dos episodios, el de salud y el de violencia. Me parece un trabajo muy bueno. Y bueno, como hablando un poco de la actualidad desde mi experiencia como activista, pero no solo como activista, sino como mujer que habita una cuerpa, como nosotras hemos decidido llamar a nuestro espacio físico, biológico que habitamos. Quisiera hablar de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hablo desde Arequipa. Arequipa es la segunda ciudad del país en términos económicos y políticos, pero sigue siendo la segunda ciudad del país también en cifras de violencia, ¿no? Violencia sexual, violencia física y feminicidio, ¿no? En lo que va del año, durante la cuarentena, se han registrado 4.902 niñas violadas, que representan el 59% de las denuncias por violencia sexual. 900 mujeres han sido desaparecidas, del cual, de esa cantidad, el 70% son mujeres, niñas y adolescentes. Esta cifra de 900 mujeres desaparecidas está hasta el 30 de junio, y en lo que va del año, hasta el 21 de septiembre, tenemos 21 feminicidios en el 2020, es decir, tenemos un promedio de 10 a 11 feminicidios cada mes, ¿no? La violencia no ha parado. Las mujeres estamos en situación de emergencia antes de la pandemia, ¿no? En esta situación en la que todos los días no sabemos si vamos a volver a casa, no sabemos si estando en casa vamos a ser víctimas de algún tipo de violencia. Es una realidad constante que vivimos las mujeres y niñas en el Perú. Uno de los grandes mitos que ha existido desde que las mujeres comenzamos a visibilizar la violencia era que, claro, esto nos pasa por andar solas, con ropa provocadora, a altas horas de la noche y seguramente bebidas, ¿no? Que por eso nos violan, que por eso nos secuestran, que por eso nos matan y nos desaparecen. Pero esta cuarentena creo que nos ha servido, bueno, las mujeres ya lo sabíamos, ¿no? Pero creo que ha servido para que el Perú, la sociedad en general, vea que ese es un mito, porque nuestros agresores están en nuestras casas, duermen en nuestras camas, duermen en el cuarto de al lado, les llamamos papás, les llamamos abuelos, tíos, hermanos, vecinos. Es decir, ni siquiera el espacio público, el espacio privado, que es el que históricamente se nos ha asignado por el hecho de nacer mujeres y haber sido socializadas como tal, ni siquiera ese espacio en el que somos las reinas de la casa, nos encontramos seguras, ¿no? Y las cifras en este encierro nos están gritando en la cara esa realidad, ¿no? Una realidad que nosotras ya vivimos, ¿no? Desde hace mucho. Este encierro lamentablemente ha significado que muchas mujeres y niñas convivan 24/7 con sus agresores, ¿no? Ha significado además que las mujeres que en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, que están a cargo de las labores del cuidado, sus labores se hayan duplicado o hasta triplicado, ¿no? Sus jornadas de trabajo se han extendido, lo cual obviamente les coloca o nos coloca en una situación de desfavor, en una situación de desigualdad, ¿no? Lo cual también es leído como violencia, ¿no? Porque no podemos disponer de los espacios propios para nosotros, pero también de nuestros espacios, ¿no? Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención como activista, como mujer, y es que se supone que en este estado de emergencia donde todo está más vigilado, donde todo está más
cuidado, donde hay vecinos que están denunciando las fiestas de sus vecinos o los chicos que están jugando pichanga en el parque del frente, pero no hay nadie viendo cómo es que estas 900 mujeres han desaparecido. A estas mujeres no es que se ha abierto un hueco en la tierra o ha venido un ovni y las ha abducido. A estas mujeres se las han llevado. A las mujeres y a las niñas las desaparecen. Se entiende, se sabe que de estas 900 mujeres la gran mayoría está siendo víctima de trata en este momento. ¿Se supone que todo está paralizado? Claro, se supone, pero en realidad lo que está pasando es que el consumo y la esclavitud sexual de las mujeres y niñas no ha parado. No ha parado porque además es un nicho, es un sector que le aporta a la economía mundial. Y es triste decirlo, pero todavía aún en el 2020, con casi 200 años de historia republicana, seguimos siendo vistas como objetos, ¿no? Como mercancías que se pueden tomar, que se pueden usar, que se pueden desechar, destruir y desaparecer, ¿no? Yo escuchaba el podcast, escuchaba a Jenny, escuchaba a Mema, y claro, hay datos, hay fechas que son importantes verla. Para mí la perspectiva histórica es súper importante porque nos permite entender que la situación en la que estamos las mujeres tiene una historia, ¿no? No es que, creo que sobre todo para las mujeres es importante ver que todos los todavía pocos derechos que tenemos no son gratuitos. Han habido mujeres que han luchado antes por ello. A mí me parece alucinante pensar o entender una vez más que mis tías mayores, por ejemplo, cuando nacieron y cuando ya tenían, no sé, 15 años, no tenían derecho a votar, por ejemplo, ¿no? A mí me parece súper alucinante. Yo tengo una abuela, mi abuela materna ha sido autoridad en 2 periodos y me parece increíble que cuando era autoridad ella no tenía derecho a votar. Me parece súper alucinante. Y son historias, o sea, son historias de mujeres no de hace 2 siglos, no hace 2 siglos, son mujeres que yo conozco, ¿no? Teniendo 32 años. Entonces, creo que es importante la perspectiva histórica. También quería mencionar en este pequeño tiempo que me queda que las mujeres en este tiempo de cuarentena y de encierro también están abortando, ¿no? Las mujeres seguimos abortando y hemos podido ser testigos y testigas de 3 casos conocidos de mujeres que han muerto por haberse practicado un aborto. El caso que más se ha dado a conocer es el de Diana, una chica venezolana que saltó al 3er piso de un hospital. La lectura que tenemos las feministas no es que ella saltó, es que todas las circunstancias, la ausencia del Estado, la violencia de los operadores de salud, la amenaza y el amedrentamiento hicieron que ella saltara. Ella no quería morir, como ninguna mujer que se practica un aborto porque no quiere ser madre, porque le obligaron a cargar 9 meses o 3 meses o 2 semanas al hijo de su violador. Ninguna mujer quiere morir. Y 200 años después, todavía seguimos creyendo que los embriones de 3 semanas van a decir, épale mi piernita, cuando nos estamos negando a ver que las mujeres tienen como vidas constituidas, como personas ya con derechos, no tienen derecho a decir sobre lo único que nos pertenece, que es nuestro cuerpo, ¿no? No sé, creo que ya no me queda más tiempo, quizás puedo continuar el segundo bloque. Gracias. Para no extendernos, pasamos a Fátima y tus comentarios, a ti que también eres podcaster, entre otras cosas. Gracias. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes acá. Es muy sugerente escucharlas, ¿no? Porque honestamente, si no fuera por el Zoom, no tendríamos cómo encontrarnos. Yo escuché el episodio de Archivo Emergente, escuché ambos, ¿no? De hecho, el nombre me gusta un montón, me sugiere un montón de cosas. Y escuchar este episodio me hizo reflexionar sobre algunos temas, ¿no? Y nosotras, como bien decía Jaime, yo pertenezco a una colectiva que se llama la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, y desde inicios de este año hemos sacado un programa de podcast que se llama Las Públicas.
Es un programa que está orientado fundamentalmente, en términos generales, a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos y en particular sobre aborto, ¿no? Y nosotras lo que estamos haciendo desde el trabajo con el podcast ha sido no solamente hacer los programas, sino también compartir en espacios colectivos nuestra experiencia, buscando que otras personas quizás les interese y puedan hacerlo, ¿no? Puedan también generar sus propios programas. Sí quisiera compartir algunos aprendizajes que hemos tenido a partir de este proceso, de manera muy cortita, a partir de este proceso de generar los contenidos, ¿no? Y de generar estos programas. La tecnología siempre nos va a ayudar, y en un contexto de cuarentena en el cual estamos encerradas y nuestro contacto con la mayoría de personas que conocemos es esta pantalla, ciertamente el podcast nos presenta, y la tecnología nos presentan grandes posibilidades, pero la tecnología no es neutral, ¿no? El acceso a la información sobre la tecnología no es neutral. El hecho de saber qué micrófono escojo o no, eso no es neutral, y eso ha significado para nosotras un aprendizaje bastante fuerte, en el sentido de que hemos tenido que disputar significados, disputar formas de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, el plantearnos el concepto de tener un lenguaje sonoro feminista. Eso a nosotras nos parece fundamental. Pensar cómo estamos planteando los contenidos, desde dónde nos estamos parando, desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos escribiendo y construyendo, y desde dónde estamos difundiendo, ¿no? Luego, encontrar y disputar esta lógica de eliminar normas radiofónicas que terminan siendo también excluyentes, como por ejemplo el no tartamudear. Nos decían todo el tiempo, no tartamudees. Probablemente en un espacio más mainstream, no sé, los podcasts de los programas radiales, eso sea un elemento sumamente importante. Para nosotras no, porque consideramos que eso implica discriminar y quitar el acceso de esta posibilidad aparentemente democrática a personas que tienen formas diferentes de expresarse o de hablar, ¿no? Y finalmente la relación de poder que establece la tecnología y el acceso a la información sobre la tecnología con nosotras. A nosotras nos costó significó meter muchos codazos para poder terminar de entender, por ejemplo, qué significaban los nombres de ciertos elementos que hemos comprado, o entender todos los procesos, porque de nuevo, esa información no es neutral. Y esa información ha sido algo que ha estado vinculado usualmente a la voz masculina, ¿no? Y eso me remite a un segundo tema que se toca, a un tema principal, perdón, que se toca en el podcast, que es el acceso al espacio público, ¿no? Yo quisiera, segundo lo que estaban diciendo tanto Marielma como Adriana, ¿no? En el sentido de que el podcast presenta la posibilidad de democratizar la información, el acceso a la información y estar en el espacio público. Pero ese acceso y esa posibilidad tiene que ser problematizada sí o sí. El hecho de que sea una tecnología y que esté en Internet no significa en sí misma que no carece de violencia y que no carece de dificultades, ¿no? Para nosotras, como les invito a escuchar el segundo episodio que está muy bueno, como lo van a escuchar ahí, el acceso en sí mismo para nosotras al espacio público ha sido violento. Ha sido violento, no ha sido una relación equitativa, no ha sido en términos tácitos, no es fácil, no ha implicado igualdad, ¿no? Al contrario, esa disputa por ese espacio público ha sido violenta y sigue siendo violenta. De hecho, los datos que está compartiendo Adriana hace un rato en su exposición y los datos que se comparten en el podcast son brutales, ¿no? Te golpean directamente en la cara de qué es lo que está pasando ahorita en este país, en esta situación de cuarentena, ¿no? Y el problema central ahí es que, de nuevo les voy a remitir a que escuchen el podcast, es que es muy sugerente, porque hay algo que menciona María Elma también ahí, ¿no? Y es el tema de cómo acceder a una real ciudadanía. Porque el punto central del asunto es que nosotras, para acceder a ese espacio público, tendríamos que pedir permiso básicamente para acceder en igualdad de condiciones y que no fuera una relación violenta. Y como lo muestra la historia y como lo están comentando tanto Marielma como Adriana, ese acceso nunca ha sido
nunca ha estado exento de violencia. Entonces, el problema es que ese espacio no nos nombra a todas, no nos reconoce a todas, y más bien plantea un único modelo de estar, ¿no? Entonces, más allá de aquellos cuerpos y aquellas voces que sí son consideradas válidas, el resto no son nombradas, no existen y por tanto no son cuidadas, ¿no? Desde el tema, por ejemplo, les pongo ejemplos muy concretos, ¿no? Esta gordofobia del Estado con respecto al discurso que al inicio de la cuarentena de que solo las personas obesas se iban a enfermar, o la transfobia del Estado también al poner el pico y placa de género, las demandas el 28 de septiembre, ahorita el lunes. Este es el mes verde, ¿no? Es el mes justamente para pedir el aborto legal, libre, seguro, gratuito y con misoprostol. Y no está sucediendo, ¿no? O las dificultades que están teniendo, por ejemplo, en este momento las mujeres migrantes, que para poder ser reconocidas como ciudadanas en este país, desde su relación, su vínculo con sus hijos, y no por la relación con un hombre que en la mayoría de los casos fue violento, ¿no? Entonces, quisiera regresar en lo que planteaba Marielma, ¿no? Que necesitamos transformar el Estado. O sea, para que ese Estado nos reconozca y para que ese Estado nos incluya, necesitamos sí o sí transformarlo, ¿no? Un Estado al que hay que entrar, quienes deseen entrar, para transformarlo radicalmente, no para seguir manteniendo los mismos patrones excluyentes que tiene hasta ahora, ¿no? Y que básicamente para el Bicentenario eso es lo que estamos queriendo, un Estado diferente, un Estado que más bien reconozca esas diversidades, pero mientras eso sucede nunca nadie se quede de brazos cruzados, ¿no? Y la organización colectiva feminista es la que ha estado funcionando y la que ha estado haciendo que las luchas y las demandas se lleven a la esfera pública. Por ejemplo, que la policía acepte denuncias, que la fiscalía haga su trabajo, que se busquen a las mujeres desaparecidas. Cito de nuevo lo que decía Adriana, ¿no? Estas mujeres no desaparecen de un momento a otro, y es como si hubiera un acuerdo tácito, una complicidad masculina en mirar hacia el otro lado y no ver lo que está pasando, ¿no? Las demandas que nosotras tenemos no se van a mover en los términos del Estado, y no deberían moverse en esos términos tampoco, ¿no? Por ende, al Estado justamente lo que hay que exigirle permanentemente es exigir, perdón, nuestras demandas, pero a la par resistir con lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que lo que está planteando el podcast va por ahí, ¿no? Que es justamente en esa tensión permanente es que nos estamos moviendo, y es que estamos levantando nuestras demandas. Y aunque muy poquitas cosas se han conseguido, siempre vamos a querer más, definitivamente, ¿no? Eso, por el momento. Gracias, nos quedan ya poquísimos minutos, así que les pediría, María Emma, un comentario de cierre. Sí, bueno, muchas cosas vienen a mi cabeza escuchándolas. Una es que gracias a ustedes, a sus opiniones, a sus propuestas, a su trabajo, creo que sí podríamos hasta celebrar los 200 años, ¿no? Pese a que estamos entre escombros, ¿no? Y la lucha, pues, es incierta, digamos, los logros, pero teniéndolas, creo que sí parece que tenemos posibilidades de una república autónoma e independiente, ¿no? Entonces, gracias por estar, por trabajar como trabajan. Por otro lado, o sea, hay que sopesar, aquilatar, evaluar el hecho de que vivimos en un país donde la regulación de la agresión y de la sexualidad masculina es muy baja, ¿no? Y esto también tiene que ver con las jerarquías que han inspirado a las élites que han gobernado este país, ¿no? Y de hecho, pues, esta baja regulación de nuestros impulsos, de nuestras... sí, de los impulsos que creo que nos caracteriza, tiene que ver también con una anuencia, ¿no? de las autoridades públicas respecto al ejercicio del poder de los hombres, ¿no? Y
me parece que esto se ha expresado pues de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, y el hecho, bueno, que quería ahora hablar algo sobre cómo este pacto patriarcal, ¿no? Entre la iglesia y las élites le dio como una luz verde a los hombres, ¿no? Que se expresó, por ejemplo, que se expresa hasta ahora, ¿no? Y que yo creo que esto es violencia también y que el Estado no tiene una política pública al respecto en las familias encabezadas por mujeres, ¿no? En la deserción paterna, y hablaba, Jenny también se refería a los hijos fuera del matrimonio, ¿no? Como una constante a lo largo de la República, y cómo estos hijos ilegítimos, parece una antigüedad, pero no lo es, ¿no? Tiene que ver con una regulación del derecho canónico, ¿no? Y la presencia, ¿no? De hijos fuera del matrimonio y la debilidad del matrimonio. Yo no soy a favor del matrimonio, pero no creo que los que no se casan en este país sea porque son hippies, anarquistas, antiburgueses, no, sino, digamos, por un conjunto de razones que tienen que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres y generan un tipo de convivencia y una precariedad en el ejercicio de los derechos que alimenta, ¿no? Y ha alimentado durante décadas un gran resentimiento y el desamor, ¿no? Y el desamor que se siente pues hasta ahora, ¿no? Y parece ser, ¿no? Que en la pandemia y en el encierro, ¿no? Y en el distanciamiento social, no necesitamos más distanciamiento social del que ya tenemos, ¿no? En general, estructuralmente, ¿no? Esto se ha visto con mucha fuerza, ¿no? O sea, se han removido muchas cosas que tienen que ver con la forma, con nuestros afectos, con nuestros sentimientos, y sí, ¿no? Tenemos que curar, tenemos que remendar, tenemos que reparar mucho daño, ¿no? O sea, estamos dañándonos todo el tiempo y eso crea mucha rabia, y dadas las jerarquías de género en este caso, pues la rabia se convierte en una agresión contra las mujeres, ¿no? Entonces, ahí nomás para no Gracias. tomar más tiempo. Y en realidad ya nos hemos pasado, así que les pediría a Adriana y a Fati si tienen un último comentario súper cortito, Adriana, y ya con eso nos despedimos. Sí. Hay varias cositas que de hecho el tiempo no alcanza, pero yo quería decir que es importante comenzar a dislocar estos sentidos comunes que hemos construido y venimos arrastrando desde la colonia, porque por más de que ya tengamos 200 años de vida republicana, no hemos dejado de ser una sociedad profundamente patriarcal, profundamente machista, profundamente colonial, por lo tanto racista, ¿no? Todo lo que está... todo lo que no es hombre, no significa hombre heterosexual, somos vistes como objetos que se toman, como decía hace un rato, se desechan y se desaparecen. Entender el problema de la violencia como un problema estructural, y para eso necesitamos incorporar el enfoque interseccional, para entender, como decía Berta en la narración del podcast, que la categoría de género se entrelaza con la raza, con la clase, ¿no? Entonces es importante ver eso, porque si van a pasar otros 200 años más donde estas cifras sean muy parecidas, o hacia arriba o hacia abajo, entonces retrucando un poco a las feministas francesas, independencia para quién, libertad para quién, autonomía para quién, porque hasta ahora es cierto, hemos logrado cosas, pero no ha sido el Estado el que nos ha regalado todo, lo hemos conseguido nosotras, las mujeres que estuvieron antes que nosotras, pero sin embargo, 200 años después, yo siento que incluso hablar de un proyecto de modernidad me resulta obsoleto, porque hablar en el 2021 de modernidad, o sea, ya dice bastante, ¿no? Y yo siento que no estoy viviendo en un país que cumple 200 años de libertad, porque
quizás cuando salga a la tienda no vuelva, ¿no? Como sucedió con una niña de 14 años en un distrito de Arequipa que salió a regar las plantas hace 3 semanas y no volvió, ¿no? Entonces, entender eso y comenzar, ahora que los hombres les ha tocado estar encerrados en casa, han descubierto cómo es el mundo que a nosotras se nos ha asignado como es nuestro ecosistema natural, ¿no? Lo cual es mentira, ¿no? Y creo que es importante empezar a dislocar estos sentidos comunes que naturalizan la división sexual del trabajo, que naturalizan la violencia. Y creo que este tipo de diálogos son como importantes. Creo que lo que hace el Estado a través de sus programas de erradicación y lucha contra la violencia son importantes, pero no son suficientes para nada. Creo que es importante empezar a trabajar desde nosotros y nosotras, y como decía Fátima, las redes de las feministas que venimos trabajando han sido muy importantes para evidenciar la violencia, pero también para contrarrestarla. Y con eso ya me despido porque ya me fui. Fátima. Solo algo muy cortito antes de que terminen de jalarse todos los pelos, y es que al Estado o cambia, es bien simple, porque quédate en casa, entendemos que es una política pública de salud necesaria para evitar que la mayor cantidad de población se contagie de coronavirus, pero eso ha significado la precarización de nuestras vidas y sobre todo la disminución de nuestros derechos. El hecho de estar encerradas 6 meses, quienes pueden estar encerradas, ha significado la disminución de nuestros derechos, nulo acceso a anticoncepción, nulo acceso a anticoncepción oral de emergencia, y las mujeres seguimos abortando y embarazándonos en pandemia. Solo eso, mucho más, pero solo eso. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Busquen Archivo Emergente en Spotify, iVoox y en bicentenariodelperú.pe/biblioteca. Gracias. Croma, streaming y multimedia, especialistas en transmisiones en vivo con calidad televisiva y producción audiovisual en alta definición enfocada a redes sociales. Ubíquennos en Facebook e Instagram como @cromaaqp o al teléfono 959-767-808.